Parte 2 y última. ¿Le pasó algo?, preguntó. Nada, le contestó Pedro Vicario. Fue una respuesta tan espontánea que ella no pudo creer que fuera cierta, pero se fijó en los gemelos. Llevaban 2 cuchillos de matafire envueltos en trapos de cocina. ¿Y se puede saber por qué lo quieren matar tan temprano?, preguntó. Él sabe por qué, contestó Pedro Vicario. Clotilde Armenta los examinó en serio. Los conocía tan bien que podía distinguirlos, sobre todo después de que Pedro Vicario regresó al cuartel. Parecían 2 niños, y me dijo, y esa reflexión la asustó, pues siempre había pensado que solo los niños son capaces de todo. Así que acabó de preparar los que estaban pasando en la tienda. Don Rogelio de la Flor la escuchó medio dormido. No seas pendeja, le dijo. Esos no matan a nadie, y menos a un rico. Cuando Clotilde Armenta volvió a la tienda, los gemelos estaban conversando con el agente Leo Pornoy, que iba por leche del alcalde. No oyó lo que hablaron, pero supuso que algo le habían dicho de sus propósitos por la forma en que observó los cuchillos al salir. El coronel Lázaro Apotente se había levantado un poco antes de las 4. Acababa de afeitarse cuando el agente Leandro Pornoy les reveló las intenciones de los hermanos Vicario. Había resuelto tantos pleitos de amigos la noche anterior que no se dio prisa por uno más. Se vistió con calma, se hizo varias veces hasta que se le quedó perfectamente el cobertín de mariposa y se colgó en el cuello el escapulario de la Congregación de María para recibir al obispo. Dios mío, se burló. ¿Qué va a pensar el obispo? Sin embargo, antes de terminar el desayuno, recordó lo que acababa de decirle la ordenanza cuando las 2 noticias, y descubrió de inmediato que casaban exactamente como 2 piezas de un acertijo. Entonces fue a la plaza de la calle del Puerto Nuevo, cuyas costas empezaban a revivir por la llegada del obispo. Recuerdo con seguridad que eran casi las 5 y empezaba a llover, y me dijo el coronel Lázaro Apotén. En el trayecto 3 personas lo detuvieron para contarle en secreto que los hermanos Vicario estaban esperando a Santiago Nasser para matarlo, pero solo uno supo decirle dónde. Ellos fueron Clotilde Armenta. Sufrió una decisión más la dirigencia del alcalde, pues pensaba que debía arrestar a los gemelos antes de encalecer la verdad. El coronel Apotente le mostró los cuchillos como un argumento final. Ya no tienen con qué matar a nadie, dijo. No es por eso, dijo Clotilde, es para librar a esos pobres muchachos del horrible compromiso que les ha caído encima. No se detiene a nadie por sospechas, dijo. Ahora es cuestión de provenir a Santiago Nasser. Y feliz año nuevo. Clotilde Armenta recordaría siempre que el talante redoncho del coronel Aponte le causó una cierta desdicha. En cambio, yo lo evocaba como un hombre feliz, aunque un poco trastornado por la práctica solitaria del espiritismo aprendido por correo. Su comportamiento de aquel lunes fue la prueba terminante de su frialdad. La verdad es que no volvió a acordarse de Santiago Nasser hasta que lo vio en el puerto, y entonces se felicitó por haber tomado la decisión junta. Los hermanos Vicario les habían contado sus propósitos a más de 12 personas que fueron a comprar leche, y éstas los habían divulgado por todas partes. Antes de las 6, a Clotilde le parecía imposible que no supiera en la casa de enfrente. Pensaba que Santiago Nasser no estaba allí, pues no había visto encender la luz del dormitorio, y a todo el que pudo lo pudo prevenir donde vinieran. Se lo mandó decir inclusive el padre Amador, con la novicia de un servidor que fue a comprar leche para las monjas. Después de las 4, cuando vio las luces en la cocina de la casa Plácida del Linero, le mandó el último recado urgente a Victoria Guzmán, con la porricera que iba todos los días a pedir un poco de leche por caridad. Cuando bravó el buque del obispo, casi todo el mundo estaba despierto para recibirlo, y éramos muy pocos quienes no sabíamos que los gemelos Vicario estaban esperando a Santiago Nasser para matarlo, y se conocía además el motivo con sus pormenores completos. Clotilde Armenta no había acabado de vender la leche cuando volvieron los hermanos Vicario con otros 2 cuchillos envueltos en periódicos. Uno era de ancho, que había sido fabricado por Pedro Vicario con el metal de una segunda hueta, en una época en donde no se veían muchos cuchillos alemanes por causa de la guerra. El otro era más corto, pero ancho y curvo. El juez instructor lo dibujó en el sumario, tal vez porque no lo puede escribir, y se arriesgó apenas a indicar que parecía el alfraje en miniatura. Fue con estos cuchillos que se cometió el crimen, y ambos eran rudimentados y muy usados. Faustino Santos no pudo entender lo que había pasado.
Vinieron a afilar otra vez los cuchillos, me dijo, y volvieron a gritar para que los oyera. Iban a sacarle las tripas a Santiago Nasser, así que yo creí que estaban mamando al gallo, sobre todo porque no me fijé en los cuchillos y pensé que eran los mismos. Esa vez, sin embargo, Clotilde Armenta notó que desde que los vi entrar que no llevaban la misma determinación de antes. En realidad habían tenido la primera discrepancia. No solo eran muchos más distintos por dentro de lo que parecían por fuera, sino que emergencias difíciles tenían. Sus amigos lo habíamos advertido desde la escuela primaria. Pablo Vicario era 6 minutos mayor que el hermano y fue más imaginativo y resuelto hasta la adolescencia. Pedro Vicario me pareció siempre más sentimental y por lo mismo más autoritario. Se presentaron juntos para el servicio militar a los 20 años y Pablo Vicario fue eximido para que se quedara al frente de la familia. Pedro Vicario cumplió el servicio durante 11 meses en patrullas en orden público. El régimen de tropa, agravado por el medio de la muerte, le maduró la vocación de mandar y la costumbre de decidir por su hermano. Regresó con una blenorria de sargento que resistió a los métodos más brutales de la medicina militar y a las inyecciones de arsenico y las purgaciones de pergamento del doctor Diosinio y Guarán. Solo en el cartel lograron sanarlo. Sus amigos estaban de acuerdo en que Pablo Vicario desarrolló de pronto una dependencia rara de hermano menor. Cuando Pedro Vicario regresó con un alma cuartelada y con la novedad de levantarse a la camisa para mostrarle a quien verla una cicatriz de bala sedal en el costado izquierdo, llegó a sentir inclusive una especie de fervor ante la blenorria de hombre grande que su hermano exhibía como una condecoración de guerra. Pedro Vicario, según la declaración propia, fue el que tomó la decisión de matar a Santiago Nasser y al principio su hermano no hizo más que seguirlo, pero también fue el que pareció dar por cumplido el compromiso cuando los desamarró el alcalde y entonces fue Pablo Vicario quien asumió el mando. Ninguno de los dos mencionó ese acuerdo con sus declaraciones separadas ante el instructor, pero Pablo Vicario me confirmó varias veces que no le fue sino una ráfaga de pánico. Pero el hecho en que Pablo Vicario entró solo a la gota, tratando de orinar bajo los tamarios, mi hermano no supo cuando lo que en eso me dijo Pedro Vicario. En nuestra única entrevista era como orinar vidrio molido. Pedro Vicario lo encontró todavía abrazado al del árbol cuando volvió con los cuchillos. Estaba sudando frío del dolor y me dijo, trató de decir que me fuera, yo solo porque él no estaba en condiciones de matar a nadie. Se sentó a uno de los mesones del carpintero que habían logrado trabajar en ello para tener árboles para el almuerzo de la boda y se bajó los pantalones hasta las rodillas. Estuvo como media hora cambiándose la gasa con que llevaba envuelta la pinga. Me dijo Pablo Vicario, en realidad no se demoró más de 10 minutos, pero fue algo tan difícil y tan enigmático para Pablo Vicario que lo interpretó como una fuerte antimaña del hermano para poder perder el tiempo hasta el amanecer, de modo que le puso el cuchillo en la mano y se lo llevó casi a la fuerza a buscar la honra perdida de la hermana. Lo dejamos, pero después, dijo Pablo Vicario, ahora vamos deprisa, me lo imagino, hijos, dijo ella, el honor nos espera. Pero de todos modos esperaban, y entonces fue Pedro Vicario quien empezó que el hermano estaba perdiendo el tiempo, y a propósito, mientras tomaban el café, Prudencia Orcotes salió a la cocina en plena adolescencia con un rollo de periódicos viejos para animar la lumbre a la orilla. Yo sabía en qué andaban, me dijo, y no solo estaba de acuerdo, sino que nunca me hubiera casado con él si no hubiera sabido cómo es ese hombre. Antes de abandonar la cocina, Pablo Vicario le quitó 2 secciones de periódicos y le dijo al hermano para envolver los cuchillos. Prudencia Cotés se quedó esperando en la cocina hasta que los vio salir por la puerta del patio y siguió esperando durante 3 años, sin un instante de relajamiento, hasta que Pedro Pablo Vicario salió de la cárcel y fue su esposo de toda la vida. Cuídense mucho, les dijo, de modo que a Clotilde Armenta que no le faltaba razón cuando le pareció que los gemelos no estaban tan revueltos como antes y le sirvió una botella de gordolobo de vaporino con la esperanza de rematarlos. Ese día me di cuenta, me dijo, de solas estamos las mujeres en el mundo. Pedro Vicario le pidió prestado los utensilios para afeitar de su marido y ella lo llevó a la brocha, el jabón, el espejo de colgar y la máquina de cuchilla nueva. Él los afeitó con el cuchillo de desatar. Clotilde Armenta pensaba que eso fue el colmo del machismo. Parecía un matón de cine.
Me dijo, sin embargo, él me explicó después y era cierto, en el cuartel había aprendido a afeitarse con navaja barbera y nunca más lo pudo hacer de otro modo. Su hermano, por su parte, se afeitó del modo más humilde con la máquina prestada de don Rogelio. Por último se bebieron la botella en silencio, muy despacio, completamente con el aire de, de los amanecidos, la ventana apagada en la casa de enfrente, mientras pasaban clientes fingidos comprando leche sin necesidad y preguntaban por cosas de comer que no existían, con la intención de ver si era cierto que estaban esperando a Santiago Nasser para matarlo. Se le ocurrió nada más que ordenar que tocaran fuego. Mi hermano Luis Enrique entró a la casa por la puerta de la cocina, antes de acostarme, pero se durmió, sentado en el retrete. Cuando mi hermano Jaime se levantó para ir a la escuela, lo encontró tirado boca abajo en el obispo, porque tenía una cruda de 40 grados. No consiguió nada despertarlo. Estaban dando las 5 cuando fui al baño. Me dijo más tarde, mi hermana Margot entró a bañarse para ir al puerto. Logró llevárselos a duras penas al dormitorio. Desde el otro lado del sueño oyó sin despertar los primeros bravidos del buque del obispo. Después se durmió a fondo, rendiendo por la parrada, hasta que mi hermana la monja entró al dormitorio tratando de ponerse el hábito a la carrera y lo despertó con su grito loca. ¡Mataron a Santiago Nasser! Los estragos de los cuchillos fueron apenas un principio de la autopsia. Inclemente, que era el padre Carmen Amador, se vio obligado a hacer por ausencia del doctor Dios mío y Guarán. Fue como si hubieran vuelto a matarlo después de muerto, me dijo el antiguo párroco en un retiro de Calafell, pero era una orden del alcalde y las órdenes de aquel bárbaro, por estúpidas que fueran, había que cumplirlas. No era del todo justo. En la confusión de aquel lunes absurdo, el coronel había sostenido una conversión telegráfica urgente con el gobernador de la provincia y éste lo autorizó para que hiciera las diligencias preliminares mientras mandaban un juez instructor. El alcalde había sido antes oficial de tropa sin ninguna experiencia en asuntos de justicia y era demasiado fauto para preguntarle a alguien que lo supiera por dónde tenía que empezar. Lo primero que lo inquietó fue la autopsia de Cristo Bedoya, que era estudiante de medicina. Logró la dependencia por su amistad íntima con Santiago Nasser. El alcalde pensó que el cuerpo podía mantenerse restringido hasta que regresara el doctor Dionisio Iguarán, pero no encontró nevera de tamaño humano y la única apropiada en el mercado estaba fuera de servicio. El cuerpo había sido expuesto a la contemplación pública en el centro de la sala, tendido sobre un augusto catre de los dormitorios y algunos las casas vecinas, pero había tanta gente ansiosa de verlo que fue precioso apartar los muebles y desalojar las aulas y las macetas de lechos, y aún así era insoportable el calor. Además, los perros, alborotados por el olor de la muerte, aumentaban la zozobra. Habían dejado de aullar desde que yo entré a la casa, cuando Santiago Nasser agonizaba todavía en la cocina, y encontré a Divina Flor llorando a gritos y mantenido a raya con una tranca. «¡Estos perros de mierda!», gritó, «que los maten». La orden se cumplió de inmediato y la casa volvió a quedar en silencio. Hasta entonces no había temor alguno por el estado del cuerpo. La cara había sido Bedoya, ya habían vuelto a colocar las viseras en un lugar y lo habían fijado con una banda de lienzo. Sin embargo, en la tarde empezaron a manar de las heridas unas aguas color de alminar que trajeron a las moscas y una mancha morada, y le pareció un esbozo y se extendió muy despacio con la sombra de una nube. 7 de las numerosas heridas eran mortales. El hígado estaba casi seccionado por 2 perforaciones profundas. En la cara anterior tenía 4 incisiones en el estómago, y una de ellas era tan profunda que lo atravesó por completo y le destruyó el páncreas. Tenía otras 6 perforaciones menores en el colon transverso y múltiples heridas en el intenso delgado. La única forma que tenía en el torso, a la altura de la tercera vértebra lumbar, la había perforado el riñón derecho. La cavidad abdominal estaba ocupada por 2 grandes témpanos de sangre, y entre el lodazal del contenido gástrico apareció una medalla de oro de la Virgen del Carmen que Santiago Nasser se había tragado a la edad de 4 años. La cavidad torácica mostraba 2 perforaciones, una en el segundo espacio intercostal derecho que le alcanzó a interesar el pulmón y otra muy cerca de la axila izquierda. Tenía además 6
heridas menores en los brazos y las manos y 2 tajos horizontales, uno en el muslo derecho y otro en los muslos del abdomen. Tenía una punzada profunda en la palma de la mano derecha. El informe dice, parecía un estigma del crucificado. La masa imperfecta empezaba a 60 grados más que la de un inglés normal, y el padre Amador consiguió con el informe que Santiago Nasser tenía una inteligencia superior y un consigno que el informe provenir brillante. Sin embargo, la nota final señalaba una imperfecta del hígado que contribuyó a una hepatitis mal curada, es decir, me dijo, de todos modos le quedarán muy pocos años de vida. El doctor Johnny Wan, que en efecto la había tratado una hepatitis a Santiago Nasser a los 12 años, recordaba el ignacio aquella autopsia. Tenía que ser cura para ser tan bruto, me dijo. No hubo manera de hacerle entender las cosas que la gente del trópico tenemos el hígado más grande que los gañejos. El informe concluía que la causa de la muerte fue una hemorragia masiva ocasionada por cualquiera de las 7 heridas mayores. Despuntaba un martes turbio. No tuve valor para dormir solo a término de la jornada opresiva y empujé la puerta de la casa de María Alejandra Cervantes por si no había pasado el cerrojo. Los calabazos de luz estaban encendidos en los árboles y en el patio baile había varios fogones de leña con enormes ollas. Encontré a María Alejandra Cervantes despierta como siempre al amanecer y desnuda por completa, como siempre que no había extraños en la casa. Estaba sentada a la turca sobre la cama de reina frente a un platón de cosas de comer, costilla de ternera, una gallina hervida, lomo de cerdo y una guarnición de plátanos y legumbres hubieran alcanzado para 5, comer con sin medida. Fue siempre su único modo de llorar y nunca la habían visto hacer semejante pesadumbre. Me acosté a un lado de ella, vestido, sin hablar apenas y llorando, y yo también, a mi modo, pensaba en la ferocidad del destino de Santiago Nasser, que le habían cobrado 20 años de dicha, no solo con la muerte, sino además con el descubrimiento de su cuerpo y con una dispersión y exterminio. Soñé que una mujer entraba al cuarto con una niña en brazos y que estaba rosada. Sin mujer, me dijo, ella mastica a la topa tolondra, un poco al desagre, un poco al desgarriente. De pronto sentí los dedos ansiosos que me soltaban los botones de la camisa y sentí el olor peligroso a la bestia de amor acostada a mis espaldas y sentí que me hundía en las delicias de las arenas movedizas de su ternura, pero se detuvo de un golpe, tosió muy lejos y se escurrió en mi vida. El temor de los gemelos respondía al estado de ánimo de la calle. No se descartaba una represalia de los árabes, pero nadie, salvo los hermanos vicarios, había empezado en el veneno. Se suponía más bien que lo guardarán la noche para echar gasolina por la caramboya e incendiar a los prisioneros dentro del calabozo, pero aún así era una suposición demasiado fácil. Los árabes constituían una comunidad de inmigrantes pacíficos que se restablecieron a principios del siglo en los pueblos del Caribe. Aún en los más remotos y pobres, ahí se laboriosos y católicos se casaban entre ellos, importaban su trigo, criaban corderos en los juegos de las barajas. Los mayores siguieron hablando el árabe rural que generación porque los de la tercera edad tenían y les contestaban en castellano, de modo que no era convencible que fueran a alterar de pronto su espíritu pastoral para vengar una muerte cuyo culpable podíamos ser todos. En cambio, nadie pensó en la represalia de su familia de Plácida, Linero, que fueron gentes de poder y de guerra hasta que se les acabó la fortuna y que habían generado más de 2 matones de cantina preservados por la sal de su nombre. El coronel Aponte, preocupado por los rumores, visitó a los árabes familia por familia y al menos por esa vez una conclusión correcta. Los encontró perplejos y tristes, son con insignias de duelo en sus altares, y algunos lloraban los gritos sentados en el suelo, pero ninguno abrigaba propósitos de venganza. Las reacciones de la mañana habían surgido al calor del crimen y sus propósitos protagonistas admitieron que en ningún caso habrían pasado los golpes más prodigiosa de flores de pasionaria y ajenjo, mayor que cegó la colineria de Pablo Vicario y desató a la vez el manantial florido con su gemelo Pedro Vicario. Cayó entonces en un sopor insomne. El hermano restablecido con un sueño sin remordimientos, así los encontró Purísima Vicario a las 3 de la tarde.
del martes, cuando el alcalde los llevó a despedirse, se fue su familia completa, hasta sus hijas mayores con sus maridos, por iniciativa del coronel Aponte. Se fueron sin que nadie se diera cuenta, al amparo del agotamiento público, mientras los únicos sobrevivientes despiertos de aquel día irreparable estábamos enterrando a Santiago Nasser. Se fueron mientras se calmaban los ánimos, según la decisión del alcalde, pero no regresaron jamás. Pura Vicario les envolvió la cara con un trapo a la hija de vuelta, que nadie le viviera los golpes que ella vivió en los rutos de luto del amante secreto. Antes de irse, le pidió al padre Amador que confesara a los hijos en la cárcel. Pero Vicario se negó y se convenció a ser trasladado a Riohacha. Y un chorro de sangre a alta presión le empapó la camisa. Olía como él, me dijo, 3 veces herido de muerte. Santiago Nasser les dio otra vez al frente y se apoyó de espaldas contra la puerta de su madre, sin la menor resistencia, como si solo quisiera ayudar a que acabaran de matarlo por partes iguales. No volvió a gritar, dijo Pedro Vicario al instructor. Al contrario, me pareció que se estaban riendo. Entonces ambos siguieron acuchillándolo contra la puerta, con golpes alternos y fáciles, flotando con el remanso deslumbrante que encontraron del otro lado sin miedo. No oyeron los gritos del pueblo entero, espantado de su propio crimen. Me sentía como cuando uno va corriendo en un caballo, declaró Pedro Vicario, pero ambos despertaron de pronto a la realidad, porque estaban exhaustos, y sin embargo les parecía que Santiago Nasser no se iba a derrumbar nunca. Mierda, primo, me dijo Pedro Vicario, no te imaginas lo difícil que es matar a un hombre. Tratando de acabar como siempre, Pedro Vicario le buscó el corazón, pero se lo buscó casi en la axila, donde lo tienen los cerdos. En realidad, Santiago Nasser no caía porque ellos mismos lo estaban sosteniendo a cuchilladas contra la puerta. Desesperado, Pablo Vicario le dijo un tajo horizontal en el vientre y los intestinos completos afloraron con una explosión. Pedro Vicario iba a hacer lo mismo, pero el pulso se le torció de horror y le dio un trajo extravagante del mundo. Santiago Nasser permaneció todavía un instante apoyándose contra la puerta, hasta que vio sus propias vísceras al sol, limpias y azules, y se cayó de rodillas. Después de buscarlos por gritos y por los dormitorios, oyendo sin saber dónde están gritos que no eran los suyos, Plácida Linero se asomó a la ventana de la plaza y vio a los gemelos Vicario que corrían hacia la iglesia. Iban perseguidos de cerca por Yamil Shaun con una escopeta de matar tigres, y por otro lado árabes desarmados, y Plácida Linero pensó que habían pasado el peligro. Luego salió al balcón del dormitorio y vio a Santiago Nasser a la puerta boca abajo en el polvo, tratando de levantarse de su propia sangre. Se incorporó de medio lado y se echó a andar en un estado de alucinación, sosteniendo con las manos las vísceras colgantes. Caminó más de 100 metros para darle la vuelta completa a la casa y entrar por la puerta de la cocina. Tuvo todavía bastante lucidez para no ir por la calle, que era el trayecto más largo, sino que entró por la casa contigua. Poncho Lanao, su esposa y sus 5 hijos no habían enterado de lo que acababa de ocurrir. A 20 pasos de su puerta oímos la gritería, me dijo la esposa, pero pensamos que era la fiesta del obispo. Empezaban a desayunar cuando vieron entrar a Santiago Nasser empapado de sangre, llevando en las manos el racimo de sus extrañas. Poncho Lanao me dijo, lo que nunca pude olvidar fue el terrible olor a mierda, pero Argentina Lao, la hija mayor, contó que Santiago Nasser caminaba con la prevalencia de siempre, midiendo los pasos, y que su rostro de sacarreo, con los rizos alborotados, estaban más bellos que nunca. Al pasar frente a la mesa le sonrió y siguió a través de los dormitorios hasta la salida posterior de la casa. Nos quedamos paralizados del susto. Me dijo Argentina Lao, mi tía Buefrina Márquez estaba descansando un sábado en el patio de su casa al otro lado del río, y lo vio descender de las escalientes del muelle antiguo, buscando con paso firme el rumbo de su casa. Santiago, hijo, le gritó, ¿qué te pasa? Santiago Nasser la reconoció. Que me mataron, niña buena, dijo. Tropezó en el último escalón, pero se incorporó de inmediato, hasta que tuvo el cuidado de sacudir con la mano la tierra y le quedó en las tripas, me dijo mi tía Wene. Después entró a la casa por la puerta trasera, que estaba abierta desde las 6, y se derrumbó de bruces en la cocina.
Gabriel García Márquez, nacido en Colombia, es una de las figuras más importantes e influyentes de la literatura universal, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1982. Es además cuentista, ensayista, crítico cinematográfico, autor de guiones y sobre todo intelectual comprometido con los grandes problemas de nuestro tiempo, en primer término con los que afectan a su amada Colombia y a hispanoamericano en general, máxima figura del llamado realismo mágico en el que historia e imaginación tejen el lápiz de literatura viva que respira por todos sus poros, que es en definitiva el hacedor de uno de los mundos narrativos más densos de sus poros. En definitiva, el hacedor es uno de los mundos más narrativos, más novelas, más importantes figuran Cien años de soledad. El coronel no tiene nadie que le escriba crónica de su muerte anunciada. La mala hora, el general en el laberinto. El libro de relatos, 12 cuentos peregrinos, el amor en tiempos de cólera y diatriba de amor contra un hombre sentado. En el año 2002 publicó la primera parte de su autobiografía, Vivir para contarla.